Dixo presenta Gurunauta con Dani Sadia, el podcast de las guruseses desmotivacionales. Dixo is back. En el episodio 2 de Gurunauta, te dije que iba a contarte cosas del mundo de los negocios y las inversiones que no se dicen. Cosas inconvenientes, o poco conocidas, o tan sutiles que a veces ni los que las hacen se dan cuenta de las que están haciendo. Y ya no te digo de los gurús de las guruseses que ni las huelen. Y no son chismes. Son un problema sistémico, existencial, que pone en peligro el futuro de todos porque afecta a todos los negocios y la economía en su conjunto. Un problema que retrasa y a veces incapacita a toda la sociedad. Sí, ya sé que esto suena muy tremendista y catastrofista y tal. La putada es que sí es tremendo y catastrófico. El núcleo del problema radica en que los inversionistas, particulares o institucionales, incluso grandes bancos o los venture capitals, entienden mucho de dinero y de negocios, pero no necesariamente de nada más. De hecho, existe una cosa que llaman el analfabetismo de la hiperespecialización. Cuanto mejor alguien es en lo suyo, cuanto más tiempo y esfuerzo le dedica, menos tiempo y esfuerzo dedica a todo lo demás. Y así es como el mejor abogado del país puede acabar tragándose cualquier conspiranoia antivacunas o sobre el cambio climático. Porque no es lo suyo. La cuestión es que cuando hablamos de negocios e inversiones, los mejores negocios e inversiones, esos que convierten unas viejas acciones de Apple o Microsoft compradas por unos pesos en fortunas multimillonarias, muy a menudo están justamente fuera de las hiperespecializaciones de los inversionistas. Se llamen Pepe Juan Billetes o Banco Global de Mega Inversiones. El mejor máster de la mejor escuela de negocios, aprobado con matrícula de honor summa cum laude, te hará saber mucho de negocios, pero no necesariamente de tecnología informática, o mecánica, o naval, o energética, o de medicina, o de contenidos audiovisuales. Que eso es lo mío. O de cohetes espaciales. Sí, cohetes espaciales. ¿Recuerdas a esos chavales españoles del Gurunauta pasado? Bueno, pues ahora, además de estar haciendo ya el siguiente cohete con capacidad orbital, también hacen unos chistes bastante ácidos sobre los pitches empresariales totalmente inanes que les obligaban a presentar. Uno de los fundadores se permitió el lujazo de publicar un tuit pocas horas después diciendo literalmente: muchos inversores nos preguntaban por el elevator pitch. Algo que me parece una estupidez al principio del proyecto. Y aquí está. Y puso una foto del cohete ascendiendo. Eso, chingados. Así se habla, chaval. Aparentemente, en esas escuelas de negocios top, no les enseñan la necesidad de tener buenos asesores de confianza, en una diversidad de campos para cazar las ideas con el potencial de convertir cientos de pesos en millones de dólares antes que nadie. Y si se lo enseñan, no lo aplican mucho. Quizás sea demasiado caro o demasiado trabajo. Deja que te ponga otro ejemplo porque lo conozco de cerca. Tengo un amigo que en los 90, cuando acababan de inventar la web, ya era un nerd de la aviación y la informática. En aquellos tiempos, un rarito, vamos. Y existía un problema con la comunicación entre aeródromos no controlados y centros de control aéreo.
Se usaba un procedimiento anticuado, engorroso y peligroso, pero siempre se había hecho así, ya sabes. Pues un día, él se sentó en la cafetería de uno de esos aeródromos, pidió una cervecita y en una servilleta diseñó en media hora un sistema informático que lo solucionaba todo usando unas PCs, unos módems y un programita. Hasta escribió las primeras líneas de código, las principales, para automatizarlo todo. Entonces, empezó la pesadilla. Los aviadores de la vieja escuela, herederos de los tiempos heroicos, que aún se burlaban recelosamente de Airbus porque eran unos advenedizos que estaban ensuciando sus preciosos aviones con computadoras y cosas, pues claro, ni querían oír del asunto. En el mejor de los casos, le decían que cambiar la normativa necesitaría años de trámites, o lo que se les pasara por la cabeza. Los informáticos, a su vez, no entendían de aviación, y los otros jóvenes nerds entusiastas abiertos a entender tenían la misma capacidad de inversión que mi amigo, entre 0 y ninguna. Faltaba mucho para que se inventara el crowdfunding o los Shark Tanks del mundo. Wink, wink. Y los inversionistas. Pues lo mismo que 30 años después con esos chavales del cohete espacial. Le daban consejos para convertirlo en un modelo de negocio sin entender ni una palabra. Ni siquiera en los bancos, que aún tenían grupos industriales con expertos que podrían haberlo captado, se molestaron en consultarlo. No obtuvo ni el dinero para patentar el tema en condiciones. ¿Qué hizo mi amigo? Pues lo que hace cualquier persona normal. Se frustró, se desanimó, se desmotivó y se olvidó del asunto. Tenía un trabajo, una novia y una vida. No podía permitirse seguir ahí, dale que dale, a ver si alguien, en algún lugar, lo entendía por fin. Pocos años después, una gran empresa tecnológica americana sacó un producto casi idéntico. Es que era totalmente obvio para cualquiera que entendiera de aviación y de informática y prestara atención al problema. Las normativas se cambiaron de la noche a la mañana. Ganaron cientos de millones de dólares y todo el mundo aplaudió la genialidad gringa. Mi amigo se quedó con la amargura de lo que pudo haber sido y no fue. Ahora sobrevive ahí como freelancer, o sea, como precario mal pagado, entre otras cosas. Y no solo pasa con los inversionistas, claro. Como es bien sabido, el mundo está lleno de gente con la frente plana de darse cabezazos contra las paredes por no haberlo sabido ver a tiempo. A J.K. Rowling, hasta 12 editoriales le rechazaron su Harry Potter antes de que una, pequeñita e independiente, se sacó el dinero del bolsillo para darle una oportunidad. Eso fue en 1997. Y obvio, en menos de una década, esa editorialita, Bloomsbury Publishing, se convirtió en una de las 10 grandes de Reino Unido y cotiza en bolsa de Londres. A Hwang Dong-hyuk le costó 10 años que alguien se interesara al fin por su juego del calamar. Tanto que Netflix se lo quedó en las condiciones totalmente abusivas que son bien conocidas. Porque Hwang ya tampoco daba un won por su propia obra y no lo supo negociar. Netflix ha forrado, dicen que con unos $900 millones, 40 veces más de lo que cuesta producirla, mientras Hwang solo le han dado, dicho por él, para comer y un poco más. A los Beatles los rechazaron cantidad de disqueras. La más famosa fue la de Decca Records, que les dijeron que las guitarras van de salida y que no tienen futuro en la escena musical. Los de Airbnb fueron rechazados o ignorados por 7 de los big players de Silicon Valley. Uno de ellos hasta les mandó un mail diciendo:
Gracias por ponerte en contacto. La idea suena interesante, pero no es algo que nos interese. No creemos que la gente confíe en alojarse en las casas de otros. Buena suerte con esto. Y mira tú que aquí estamos hablando de profesionales en sus campos que deberían haber sabido mejor lo que tenían entre manos, no de inversionistas sufriendo el analfabetismo de la hiperespecialización. Detrás de cada una de estas historias que los gurús de las guruseses suelen vendernos como éxitos de la perseverancia y tal, en realidad hay fracasos, decenas, cientos, miles de fracasos de esos que ahora andan por ahí aplanándose la frente. Pero sobre todo, miles, seguramente millones de fracasos de personas que tenían una gran idea, pero nadie la supo ver. Y se frustraron, y se desanimaron, y se desmotivaron, y se olvidaron del asunto. Y el mundo se lo perdió, o lo ganó alguien que llegó después. Resumiendo, encontrar gente que entienda lo que les estás proponiendo es prácticamente imposible a poco que te salgas de las 4 papas con carne y la carne con 4 papas de las que entienden. Por mucho que pongan cara de saberlo todo, cual sabio tibetano que ve, comprende y te obsequia con gotas de su inefable sabiduría desde lo alto de los Himalayas. Al menos hasta que llega el chino y lo echa, literalmente. De hecho, eso es lo que está pasando con muchas inversiones chinas que llegan bien asesoradas. Y luego esos mismos se quejan a sus políticos de que si es que los chinos son muy malos y no juegan limpio y tal. Ya que en este podcast he tenido los santos cojones de explicarles a los inversionistas cómo deben ser inversionistas, porque yo soy así de chulo y de antigurú, pues ya puestos, déjenme completar la jugada. Acéptenme un anticonsejo, o sea, un consejo sobre algo que jamás deberían hacer, al menos en mi sector, el de la creación de contenidos y específicamente de podcast, aunque creo que aplica a muchos más. El capital riesgo puede ser de mucho riesgo, pero no es a fondo perdido. Obviamente, ustedes tienen derecho a una razonable expectativa de recuperar su inversión y ganar dinero con ella. Se los digo porque estoy harto de ver empresas que no hacen cosa que levantar rondas de financiación tras rondas de financiación simplemente porque alguien les puso dinero antes en otra ronda de financiación. Y a base de constantes promesas y sin devolver nunca ningún beneficio proporcionado, lo que se parece mucho a la antigua burbuja de las .com. ¿Ven? Eso sí que no. Eso no es riesgo, eso es irracional. Una burbuja en marcha que en algún momento estallará y a lo que más que pueden aspirar es haber vendido su parte antes de que ocurra. Es como la diferencia entre ser valiente y ser temerario. Meterse a inversionista de riesgo requiere valor, estómago de tiburón. Sin embargo, meter más y más y más dinero durante años a algo que siempre dice que ya va a empezar a generar beneficios, pero a todos los efectos es como si fuera fondo perdido, pues eso ya no es coraje, eso es ser temerario, irresponsable e irracional. Y además, es el fallo al sistema que les mencionaba. Están premiando al fracasado, enterrando dinero con el que otros mejores no solo podrían triunfar, sino además crear una industria, un ecosistema autosostenido donde se pueda ganar aún más dinero. Esas rondas de financiación sin ton ni son únicamente sirven para perder su dinero y arrasar el ecosistema donde podrían ganarlo a la vez. Un perder-perder de manual. Entonces, tiburón. Futuro inversionista, si estás ahí, Escúchame. ya vimos que los problemas de inversión son sistémicos, son catastróficos
pero eso no nos detiene. Seguimos y seguiremos produciendo contenidos e IPs porque, como ya sabes, somos unos tercos hijos de perra que no se rinden jamás. De hecho, ya hemos creado 2 de las 5 iniciales que propusimos, en español y en inglés. 5 propiedades en los géneros más exitosos porque, como obviamente lo contesté en Shark Tank, pero decidieron editarlo por cuestiones de tiempo y de drama, la probabilidad de éxito es mucho más alta con 5 que apostándolo todo a una. De hecho, así es como funcionan los venture capitals y también Hollywood. Invierten en muchas startups y películas y con una que pegue recuperan las pérdidas de las demás. ¿Tienes dudas? Sí, ¿y quién no? De eso va a emprender. Quedamos, ¿no? Si fuéramos a lo seguro, estaríamos en la granja bien cebados y no en la jungla cazando el futuro. Así que te invito a que te subas a este tren. ¿Quieres invertir en una sola propiedad intelectual? Hagámoslo. En 2, también. En las que tú quieras. Y tú, Baby Shark, sobre todo porque fuiste Baby Shark y sabemos que tienes hambre de tiburón adulto, contáctanos. No solo te vamos a ayudar a promover tu producto en la red de Dixo, sino que te vamos a crear una campaña creativa en audio. Porque en esta casa creemos en el podcast y en la gente que ama emprender. Dixo siempre va a acompañarte, siempre va a estar a tu lado, siempre haremos lo posible para elevarte. Platiquemos, por Zoom o por donde quieras, pero no dejes pasar esta oportunidad. Y para los que ya están a bordo, prepárense. Nos escuchamos la próxima semana y créeme, vas a querer estar aquí para eso. Porque este podcast, querides, no es ni una protesta ni una revuelta. Este podcast y lo que hay detrás es una revolución. Sire, ils ont pris la Bastille. C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Dixo is back.